Muy bien, nuevamente estamos por comunicación telefónica porque nos gusta mucho Zoom, pero por ahí tenemos ciertos problemas para conectar porque sabemos que el internet en la provincia no es el mejor del mundo, así que bueno, estamos por comunicación telefónica con Luis Martínez, que recordemos que con tan solo 22 años se volvió uno de los activistas ambientales más importantes, si se quiere, sin dudas a nivel provincial y además... Nuevamente, no es un dato menor que fue destacado por la ONU 2 veces como joven ambientalista. Bueno, buenos días, Luis, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a todos y muchísimas gracias nuevamente por este espacio y por el llamado telefónico. Gracias a vos por el tiempo. Comencemos hablando de un tema que realmente preocupa mucho y lo estamos tocando creo que todos los días, el tema de la ley de humedales. ¿Nos querés explicar nuevamente un poco, sintetizado, de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de una ley que más que nada el objetivo de esta ley es buscar que obviamente los humedales tengan su conservación correspondiente. A través de esta ley lo que se busca es que los productores tengan un manejo sustentable y obviamente a la no explotación de los recursos que obviamente ofrecen los humedales. Los humedales albergan una gran biodiversidad y obviamente forman parte de todo un ecosistema y aparte de albergar estos ecosistemas, también en épocas de inundaciones son reguladores, obviamente, del agua. En cuestiones de inundaciones son como esponjas absorbentes, al igual que los árboles. Es por eso que hoy se discute mucho la conservación de los humedales. Más que nada, la discusión empezó cuando el incendio empezó en el delta, que se está quemando grandes cantidades de hectáreas de humedales, donde hay grandes cantidades de especies de fauna nativa, donde se están obviamente corren riesgo, la mayoría corren riesgo de peligro de extinción, y entonces acá donde la ley de humedales se comienza a discutir, y creo que no es la primera vez que se viene discutiendo, es con su tercer intento en que obviamente se pone en la mesa en discusión la ley de humedales y que obviamente también busca su aprobación, y que a través de esta ley hay muchos, tanto obviamente como un sector productores, hay un sector de la producción que se oponen a esta aprobación de la ley, así como Corriente, por ejemplo. La mayoría de los productores, tanto arroceros y como ganaderos, se oponen obviamente a la aprobación de esta ley, más que nada porque dice que va a afectar su modo de, obviamente, de desarrollo o su modo de producción desde, obviamente, desde el punto de la explotación que ellos están haciendo en los campos. Pero bueno, lo que hoy nosotros se pide a través de esta ley, obviamente, y de que se va a seguir exigiendo y que se va a seguir discutiendo, obviamente, con la Comisión de Ambiente y Ecología, obviamente, de la Cámara de Diputados de la Nación, es que se va a seguir discutiendo este tema y se sigue discutiendo porque es un tema que la verdad se está exigiendo muchísimo. Hoy las condiciones climáticas y obviamente estamos atravesando por un periodo de sequía en vegetación y también hídrica, y que obviamente las condiciones climáticas hoy no son muy favorables, que hace que el fuego se propague a un ritmo muy acelerado. Entonces esto también agrava mucho la situación en muchas provincias. Corriente hoy, en el día de ayer se salió un registro que Corrientes ya lleva más de 700 focos de incendio dentro de la provincia. Entonces estamos teniendo una situación muy difícil, al igual que nosotros no solo estamos exigiendo esta ley de humedales, sino también estamos exigiendo que aquellas provincias que obviamente están atravesando por distintos focos de incendios, se dicten emergencias ambientales, en el cual obviamente se busque la protección de los recursos naturales, pero también se le exija a los propietarios de los grandes campos que no hagan incendio, que no provoquen incendio, porque muchos de los campos, de muchos de los ganaderos hacen esta quema para obviamente tener nuevos brotes de pastura para el ganado. Entonces por ahí, al no tener un manejo adecuado del incendio, se propaga el incendio de manera rápida y bueno, le sale produciendo daños ambientales quizás irreparables en muchos de los casos. Claro, Luis, hablando un poco acerca del punto de vista, de la postura que tienen los productores, ¿vos qué pensás al respecto? ¿Que realmente puede llegar a afectar a su efectividad, a su producción, la sanción de esta ley? No, no, mira que no, porque incluso hay muchos países que ya han implementado
un método más sustentable, y creo que tenemos que apuntar hacia ese método de producción, hacia ese método de manejo ganadero que sea sustentable y amigable con el ambiente. Creo que tenemos que buscar la mejor opción, y creo que la mejor opción es la ley de humedales que hoy nos propone del cómo, el cuándo. Esta ley nos dirá del cómo y el cuándo nosotros debemos actuar, del cómo debemos manejar, el de cómo se debe implementar esta ley, cómo lo van a aplicar. Entonces, esta ley hoy lo que nos viene a dar es las herramientas a un trabajo más sustentable, a un trabajo en donde tengamos una mirada, en donde tengamos que trabajar a la par con la naturaleza sin generar daño. Pero creo que si seguimos a este ritmo de producción que sigue generando daño y que sigue generando destrucción, recordemos que Corrientes tiene mucha secuela en lo que tiene que ver con la producción de arroz, entre otras producciones, y más con el tema de los agrotóxicos. Sí. Entonces, creo que tenemos que buscar una nueva visión que sea amigable actualmente y que sea amigable para las generaciones futuras, que sea una producción no solo para hoy, sino que sea una producción para mañana y para obviamente las generaciones futuras. Entonces creo que esta ley nos vendría bien, y creo que a los productores creo que tendríamos que ver más allá de lo que hoy estamos produciendo y ver un nuevo método de producción que sea amigable con la naturaleza. Pero Corrientes tiene una firmeza muy planteada ante esta ley, así que creo que se va a discutir mucho esta ley, y creo que Corrientes se va a oponer muchísimo en cuestión de esta ley. No solo Corrientes, sino también Entre Ríos, Santa Fe también es una provincia que se van a oponer muchísimo, más que nada por la producción y la ganadería. Entonces, pero creo que no debemos, la sociedad es quien debe exigir muchísimo en estas cuestiones, y debe exigir obviamente nuestra conservación, sobre todo nuestros recursos naturales, debemos ponerlo en conservación, porque si no, no estamos dejando nada a las generaciones futuras. Claro, sin dudas, nosotros te escuchamos, y en lo particular realmente no siento que puede llegar a haber algún tipo de oposición más allá de los productores y el punto de vista que tienen respecto a su trabajo simplemente, pero bueno, seguramente existirán distintos puntos de vista, y también queremos que nos cuentes acerca de eso, qué respuesta tuvieron por parte de las autoridades, porque además sabemos que no es una lucha que la están llevando solos. Ayer veíamos las imágenes que publicabas en tu Instagram, y vimos que repostearon, por ejemplo, la Asociación de Pescadores Deportivos del Litoral, y además también otra cuenta que se llama, perdón por la pronunciación, pero Climate Safe Argentina, que no es un dato menor porque tienen 23,3 mil seguidores. Es decir, no es algo que se está moviendo simplemente en Corrientes. Sí, bueno, las imágenes que ayer subí, la gran parte de las imágenes son hechos que están pasando en Corrientes, es una realidad que está pasando en Corrientes. El día viernes la Comisión de Ambiente planteó a los distintos diputados provinciales la cuestión de obviamente declarar emergencia ambiental para que se tomen medidas ante los distintos incendios, que obviamente la mayoría son intencionales, otras son provocadas de manera natural, pero gran parte que estamos teniendo son por hechos naturales, son por hechos obviamente por mano del hombre. El 95% de los incendios que hoy se están dando son por incendios por la mano del hombre, por manera intencionales. Entonces, el día viernes se le presentó mi petición, que yo le vengo planteando muchísimo a la Comisión de Ambiente y Ecología de la provincia, que presenten obviamente el proyecto y que presente obviamente la declaración de emergencia ambiental en la provincia, que se deben de actuar de manera correspondiente obviamente a la conservación de nuestros recursos naturales. También obviamente esto se le plantea al Ministerio de Producción, que también le compete su área, que obviamente debemos trabajar, al igual que el Ministerio de Producción, la Dirección de Recursos Forestales, que obviamente hay una ley que obviamente también está penada, que obviamente prohíbe las quemas, más en esta situación que estamos atravesando, que es un periodo de sequía muy extenso y que obviamente lo estamos viendo todo. Así que bueno, lo que hoy seguimos reclamando es eso, que la provincia se ponga a la altura de las
circunstancia por la que estamos atravesando, que no es nada fácil, pero obviamente debemos apalearla como sea y con las herramientas que obviamente tenemos muchas herramientas en las cuales debemos trabajar, y obviamente el gobierno provincial también se tiene que hacer presencia ante estas situaciones que obviamente está atravesando Corrientes. Claro. Y bueno, la conservación de nuestros recursos naturales debe estar en prioridad, y obviamente debemos no solo cuidar nuestros recursos naturales, sino también debemos cuidar a la población, porque debemos recordar que la mayoría de los incendios que hoy se están provocando son cercanías a muchos hogares de muchas familias, entonces están también corriendo riesgo, y esto obviamente atenta contra obviamente la ley que es la Ley General del Ambiente, donde en uno de sus artículos especifica que obviamente el ser humano tiene derecho a vivir de manera saludable y amigable con el ambiente, y que tiene derecho a vivir en un ambiente sano. Entonces esto no lo estamos dando hoy, y creo que hoy lo que estamos exigiendo es que obviamente el gobierno provincial y las autoridades dictaminen emergencia ambiental para que se pueda actuar y que se sancione a aquellas personas y aquellos propietarios de muchos de aquellos campos que hoy se están provocando incendios, que obviamente sean sancionados. Claro, y ahora estamos teniendo en cuenta el mejor de los escenarios donde las autoridades estén de acuerdo, acompañen, aprueben y demás. Pero ¿qué pasaría, qué consecuencias existen si se llega a ignorar esta causa? Mira, hoy la destrucción que obviamente provoca el incendio, la mayoría son daños irreparables, son la mayoría de los incendios forestales que hoy se están dando dentro de la provincia son gran albergue de una gran biodiversidad, entonces estamos destruyendo gran parte obviamente de las hábitats de muchas especies que hoy se están siendo destruidos por los incendios, y obviamente que a raíz de esto lo que estamos pidiendo nosotros la actuación inmediata de las autoridades provinciales, y que obviamente se sancione, que es lo que más pedimos, que se sancione a aquellos propietarios que provocan incendios obviamente para tener brotes en su campo, para pasturas nuevas para sus animales, pero a un costo ambiental que la verdad nos perjudica no solo a nosotros, sino que está perjudicando mucho al ambiente. No, entonces, y que además se le fue de las manos, evidentemente. Sí, porque la verdad, si vas a hacer una quema de pastura, lo menos que podés hacer es un manejo adecuado o hablar con las personas correspondientes de cómo tenés que actuar y de cómo tenés que proceder. Claro. En estas cuestiones no se están dando, no se lo están pidiendo, y obviamente la gente, porque cree que tiene campo, puede hacer lo que quiere y puede quemar cuando ellos quieren, pero cuando se les sale de las manos no es responsable, nadie se quiere hacer cargo. Entonces por eso que estamos pidiendo a las autoridades provinciales que obviamente se exija a los propietarios de los campos que no estén provocando incendios, y que obviamente aquellos que lo hagan se los sancionen, porque obviamente está atentando contra la vida de muchas especies, no solo las especies, sino la vida de muchas personas también que obviamente tienen casas cercanas a estos campos que están hoy provocando incendios. La verdad que estamos atravesando por una situación muy difícil, y que obviamente es acá donde se le estamos pidiendo a las autoridades provinciales su inmediata actuación, no solo obviamente en la conservación de nuestras especies que hoy habitan de manera terrestre, sino también acuática. Hoy el río Paraná también, a pesar de que está atravesando por una sequía histórica, se sigue depredando. Las embarcaciones siguen saqueando el río Paraná. El día de ayer Gendarmería incautó grandes cantidades de peces y redes, que obviamente era una embarcación paraguaya que estuvo cercanía de Paso a la Patria, en donde obviamente se incautaron grandes cantidades de especies de fauna hídrica y también de redes. Entonces creo que ahí estamos teniendo un descontrol y no estamos cuidando como corresponde a nuestros recursos naturales. Y creo que hoy las habilitaciones que hoy está dando por parte del Ministerio de Turismo, creo que se deben analizar profundamente de cómo debe ser, de cómo se deben autorizar los permisos. Hoy se están autorizando los permisos turísticos, pero también debemos resaltar que obviamente estos permisos turísticos de qué parte se van a poder dar, porque muchas personas creen que estos permisos turísticos van a poder ir, sacar su lancha, pasear, saquear todo el río Paraná, que es lo que hoy se está teniendo una visión, pero no, hoy creo que debemos... Creo que el Ministerio de Turismo también y la Dirección de Recursos Naturales también debe apuntar muchísimo a la conservación de nuestra fauna hídrica. Claro, sí, sin duda, te escuchamos realmente muy preocupado, Luis, y por ahí
Escucho el dicho muy de seguido que más que preocuparse hay que ocuparse y también te vemos bastante ocupado, así que bueno, esperemos seguir en comunicación y últimamente venimos diciendo mucho que hay situaciones que hay que seguirle el hilo de cómo van avanzando o retrocediendo y me parece que este es un tema para analizarlo de esa forma, así que muchísimas gracias por el tiempo y esperemos encontrar avances para la semana que viene. Sí, sí, esperemos que sí, bueno, esperemos que las autoridades se pongan a la altura de las circunstancias. Y nada, muchísimas gracias a usted por este pequeño espacio desde la distancia que obviamente permite llegar a más personas y obviamente que las personas estén informadas, pero sobre todo que tomen conciencia sobre la situación por la que estamos atravesando. Sin dudas, muchas gracias. No, muchas gracias a usted.